Bien, entonces vamos a revisar las respuestas que obtuvieron ustedes. Empezamos nosotros con unas columnas, ¿sí? Y nos trae definiciones y ustedes tenían que poner la letra que le correspondía. La primera de ellas dice, ayúdenme a responder. Si contestan algo diferente, lo corregimos, ¿ok? La primera dice, extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Del volumen? De volumen, muy bien, Andrea. Siguiente, superficie comprendida dentro de un perímetro. El área. Área, muy bien. Gracias, Julio. Siguiente, espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo. ¿Velocidad? Lleva la velocidad. Velocidad, muy bien. Siguiente, medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. ¿Peso? Muy bien, el peso. Si alguien les hace burla de su peso o algo, díganles que tengo mucha gravedad. La gravedad está haciendo mucha atracción. Esa sería una salida inteligente a nuestro sobrepeso. Siguiente. Incremento de la velocidad en la unidad de tiempo. Aceleración. Aceleración. Muy bien. Expresa la distancia entre dos puntos. Longitud. Longitud. Cantidad de materia existente en un cuerpo. Masa. Muy bien. Lo mismo que la de la gravedad, ¿eh? Si les dicen que están acelerados, dicen es que estoy pasado de masa. ¿Sí? Siguiente. Ahí nos pedía que qué significa medir, ¿cierto? Sí. ¿Quién me puede compartir? Bueno, mi punto de vista es tomar la distancia de un punto a otro o sacar el total de algún objeto. Bueno, por ejemplo, acá en el caso de trabajo, pues yo tomo, ahora sí que el total de una pieza. Muy bien. Entonces yo estoy midiendo de una distancia a otra. Correcto. Muy bien, Julio. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo sí puse lo mismo. Yo le puse saber el tamaño, distancia, longitud o volumen de algo. Ok. Muy bien. Sí, todas son respuestas muy buenas. La respuesta más, para que complementen las suyas, sería comparar, ¿sí? Una magnitud con otra. Vamos a comparar una magnitud con otra utilizando un patrón ya establecido. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería ese patrón? Si nosotros vamos a medir, como dicen, longitud, pues vamos a utilizar un patrón ya establecido como lo es el centímetro, el milímetro, el metro, ¿sí? Y hacemos una comparación. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud o el largo de una mesa, pues no voy a utilizar una báscula, ¿verdad? Voy a utilizar uno de los... ¿Un metro? ¿Mandé? El metro, sí, es correcto. Voy a utilizar una cinta métrica, voy a utilizar una regla, voy a utilizar un flexómetro, ¿sí? Pero todos esos ya son patrones establecidos que me va a permitir comparar ese objeto para saber su medida, ¿ok? Si voy a, por ejemplo, si quiero saber el peso, ¿qué voy a utilizar? Una báscula. Una báscula, una balanza. Nos preocupamos cuando vean que saquen una romana. Así que hay que preocuparnos, ¿eh?
Si nos quiere empezar en romana hay que preocuparnos. ¿Sí conocen las romanas? No, profe. ¿No? No, No, profe. bueno, yo no. Es una vara larga que se cuelga así en, no sé, en el techo o en un tronco o algo. Y a los puerquitos o a los borreguitos, les ponen un lazo aquí, los levantan y los cuelgan. Y ahí los pesan. Entonces, por eso les digo, cuando saquen la romana hay que preocuparnos. Nos echamos a correr, ¿eh? Bueno, entonces, la siguiente, pregunta, ¿cómo decía? A ver, recuérdenme. Bueno, habla sobre las unidades de... Ay, ya no me acuerdo qué era, pero bueno, nos pedía que sacáramos las unidades de cada, por Las ejemplo, creo unidades que de la medida. temperatura, el tiempo. Ok. Espérenme, es que... Dice que cuáles son las unidades para medir la longitud, la masa, eh, el tiempo y la temperatura. Ok, para medir la longitud, masa, tiempo y temperatura. Las unidades para medir es... Temperatura. Ujú. Para la longitud utilizamos el metro. metro, Metros, Para centímetros, kilómetros. el kilogramo. Para el tiempo, el segundo. segundo, Y para y la temperatura es Kelvin. el grado. Propiamente sería el grado porque existen grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit, grados Rankine. Entonces, En esto sí. sería el grado. ¿Ok? Ahora nos dice que qué instrumentos utilizamos para hacer esas mediciones. Pues obviamente ya lo estaban diciendo hace rato. Para la longitud utilizamos el metro, la regla, el flexómetro, etcétera. Para la masa, pues utilizamos la báscula, la balanza, la romana, les decía, hay varias. Y para la temperatura utilizamos el Termómetro. 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 Muy bien. Para el tiempo, pues el reloj, ¿no? O el calendario. Reloj. Así es, el reloj. Ahora, la siguiente dice que qué instrumentos utiliza. Ah, no, nos dice que si esos instrumentos son exactos o no. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo pienso que sí, porque ya vienen pues diseñados para eso, ¿no? Precisamente. Así es. Obviamente están diseñados para ser exactos. Podemos decir que los instrumentos son exactos. Lo que los hace inexactos es la intervención del hombre. ¿Ok? Cuando el hombre interviene y manipula esos instrumentos, los puede llegar a ser inexactos. ¿Sí? Si nosotros, pues me deje localizar una. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos medir este pizarrón y utilizar esta regla, ¿estamos de acuerdo que es un instrumento de medición? Si yo a cada uno de ustedes les diera esta regla y les dijera, mídanme la longitud o el largo de este pizarrón, créanme que obtendríamos medidas diferentes. ¿Por qué? Porque esta regla es exacta, ¿sí? Su escala está dibujada con exactitud. Pero ¿qué pasa cuando la utilizamos? Muchas personas cuando empiezan a medir, la ponen, ¿sí?, exactamente en el extremo de la regla. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Que antes de empezar la escala, ¿están de acuerdo que hay un espacio en blanco? Sí. Sí. Entonces ahí ya estamos nosotros siendo inexactos porque ahí está aproximadamente, pues no sé, unos 4 o 5 milímetros y debemos de empezar a medir desde el 0, donde está la primera línea. Y yo he visto que empiezan a medir desde la orilla de la regla y hasta acá y ahí dicen que son 30 centímetros. Entonces, quien hace inexacto
Esos instrumentos, pues esa es la mano del hombre, ¿no? El utilizarlos de manera incorrecta. Bueno, la siguiente pregunta, pues es un poco obvia. Nos dice que cuando vamos a la tienda, ¿cómo pedimos la leche? ¿Si en litros o en metros o kilogramos? Pues obviamente Litro. ¿no? A menos que fuera leche en polvo. Ahí sí ya tenemos que utilizar, Que ya cambia los kilogramos. ya serían kilogramos Kilogramos. o gramos, ¿ok? Dice que menciones 3 fenómenos que ocurren a tu alrededor y que consideres que sean objeto de estudio de la física. ¿Cuáles pusieron? Yo puse la Bueno, velocidad, cuando el tiempo y la distancia. Ajá. Ajá, puse la velocidad, el tiempo y la A ver, primero las damas. Yo puse la velocidad, el tiempo y la distancia. Ok. El caballero que intentaba opinar, a ver, lo escuchamos. bueno, es que yo puse ejemplos así como tal. Por ¿Cuál? ejemplo, cuando el desplazamiento de un carro, Muy bien. que se desplaza a una distancia a otra, o cuando rompemos algo, o sea, cambia el estado, o sea, y el agua cuando nos lavamos las manos con agua caliente, cambia de un estado sólido a gaseoso, de líquido a gaseoso. Ok. Cuando hablamos nosotros de un automóvil, estamos hablando de muchísimos fenómenos físicos, ¿eh? Estamos hablando que existe combustión, existe calor, existe viscosidad por el aceite que permite que no rocen los metales, combustión, ya le hablamos, existe movimiento, existe fricción, muchos fenómenos físicos ocurren cuando un carro está en movimiento, ¿ok? Sí, los fenómenos físicos que suceden con el agua, pues sí, los estados de agregación de la materia y propiamente del agua, ¿sí? El estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso y las condiciones que intervienen para que se hagan esos estados, para que haya el cambio de esos estados. Por ejemplo, si el agua está líquida, ¿qué fenómeno tiene que ocurrir para que se vuelva sólida? Tiene que congelar, ¿no? Que se forma un hielo, pues ya es sólido, algo sólido. Sí, tendría que la temperatura de ese agua o de ese líquido para sustancialmente para que se convirtiera en sólido, porque se convertiría en hielo. ¿Qué tendría que pasar para que esa agua o ese líquido se convirtiera en vapor? Pues lo contrario de lo que dijimos anterior. Tendría que aumentar sustancialmente la temperatura hasta 100 grados para que se convirtiera en vapor, se empezara a evaporar. Pero bueno, más adelante veremos esos cambios de estado del agua. Siguiente, nos dice, dice que si una persona se mide en una báscula, algo así, ¿cómo dice el problema? Me lo localizo, es que... Dice, Jorge quiere saber su peso exacto y para esto se pesa en 5 diferentes básculas. Ok. Obtiene el valor promedio de las mediciones y expresa el resultado. Y ya luego pregunta, ¿podrás concluir que este resultado es o no exacto? ¿Por qué? ¿Qué pusieron ustedes? Pues no tiene ninguna medida ni nada para poder sacar el resultado. Ok, dice que el peso exacto y lo que hizo fue pesarse en diferentes básculas y que quieren saber si su peso es exacto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si es exacto o no es exacto? Pues yo digo que no, porque
Tú primero, tú primero. Ah, perdón, le puse que no es Coordinados ustedes y hablan al mismo tiempo. que no es exacto porque, pues, como dice que se midió en diferentes básculas, pues ve Ajá. que hay básculas digitales y hay básculas ay, bueno, no sé cómo se llaman las otras, pero pues las digitales le da el peso con los, por ejemplo, kilogramos y gramos, y en la otra, pues, no sé, es como que lo que vaya calculando, ¿no? Ok. A ver. Bueno, bueno, el mío es que, por ejemplo, aquí también influye mucho que luego hay algunos básculos que ya no llegan a pesar bien, Ajá. entonces puede variar el resultado. Ok. Bueno, supongamos que él se midió en 5 básculas. Una, dos, tres, cuatro, 5. En esta, digamos que bueno, pesó 85 kilogramos. En esta pesó 85.2. En esta pesó 84.9. En esta pesó 85.1. En esta pesó 86 kilogramos. Cada uno de los pesos, sí, fue diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Pues por diferentes factores, como decían, algunas básculas son electrónicas, algunas básculas son mecánicas, algunas básculas por el desgaste, pues ya no dan el peso exacto, etcétera. A lo mejor no hicieron bien la medición al momento de pesarlo, no sé. Diferentes factores, lo que hablábamos anteriormente, la mano del hombre, lo que las hace inexactas. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que esta persona hizo? Pues lo que hizo fue sumar cada uno de los pesos, ¿sí? Y lo dividió entre la cantidad de pesos, ¿ok? Y lo que hizo aquí es obtener un promedio. Él no obtuvo un peso exacto, él lo que obtuvo un peso promedio, ¿sí? Es decir, redujo el margen de error que hubo entre cada una de estas pesadas, ¿sí? Porque cada una de ellas varió. Entonces, él sacó un promedio. Entre más básculas hubiera utilizado para pesarse, más pequeño hubiera sido el margen de error en el peso exacto que él tiene, ¿ok? Entonces, podemos concluir que no es un peso exacto, pero sí muy aproximado al que sería. Bueno, el siguiente es un problema que nos decía que una persona tiene un terreno que mide 25 hectáreas y nos pregunta cuántos metros cuadrados ocupa el área de este terreno. Y nos dice que recordemos que una hectárea es igual a 10,000 metros cuadrados. Entonces ahí lo único que tuvimos que hacer es multiplicar las 25 hectáreas por los 10 metros cuadrados, lo Son cual 250,000 metros cuadrados. Me 250 ganaste. cuadrados. ¿Ok? No se, Ok, bueno. no se estresen con ese problema. Más adelante vamos a ver los suficientes para que les caigan gordo. El número 10, que es el que nos comentaban, nos decía que una persona viaja en un automóvil. Bueno, un auto viaja recorre una distancia de 500 kilómetros en 4 horas. ¿A qué velocidad promedio viaja este automóvil? Yo le Nosotros, puse sí, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o sea, 500 kilómetros sobre 4 horas me dio a 125 kilómetros por hora. 25 por hora. 125 kilómetros por hora. Eso fue lo que, la velocidad en la que viajaba ese automóvil. ¿Ok?
Bueno, si tuvieron respuestas diferentes, solamente modifíquenlas, actualícenlas. No pasa nada si se equivocaron. Recuerden que era simplemente introducirnos a los conceptos que maneja la física. Bien, entonces continuamos. Dijimos que la física es la ciencia que se encarga de medir. El hombre antes de utilizar instrumentos o de inventar o fabricar instrumentos que le permitieran hacer esas mediciones, utilizó partes de su cuerpo para hacer esas mediciones. ¿Hoy en día seguimos utilizando esa técnica o ya no? Utilizar partes de nuestro cuerpo para medir. ¿Lo seguimos ¿Qué haciendo? es la cuarta? ¿Mande? Bueno, medían por cuartas. Las cuartas, ¿no? Ajá, Así. ¿O no? sí. Muy bien. ¿Qué otra forma? Con el pie, bueno, con los pies, los pasos. Muy bien, cuando jugábamos fútbol, ¿no? Que medíamos Sí. las porterías y decíamos de 3 pasos o de 4 pasos. ¿Sí o no? Sí, sí, Muy bien, y la de nosotros eran pasos cortitos y la del contrario hacíamos pasos grandotes, ¿no? Porque estuviéramos... ándale. ¿Qué otra forma? Bueno, es que así luego igual ocupamos que, bueno, no sé qué tan exacto sea, que según la parte del brazo mide 1 metro, algo así más o menos. Ah, cuando tenemos que medir cordón o tela o algo así, ¿no? Ándale, ándale. Que agarramos y le hacemos así, como el saludo Sí, ¿no? Y supongo que sí, del hombro a donde estiremos nuestro brazo será 1 metro, ¿cierto? Ajá. sí, Aproximadamente. sí. Bueno, yo trabajo en telebachillerato, ya se los había comentado, y mis alumnos yo les puse a hacer ese experimento y les dije, a ver, párense 5 aquí, tomen este pedazo de cordón y vamos a medir. Entonces dije, a ver, mídanme 1 metro con esa técnica. Y pues uno le hacen así, otros hasta acá, otros aquí en el pecho. Y el que más se aproximó fue el que lo hizo de aquí, ¿sí? Y a la orilla de su brazo, y fueron 94, 95 centímetros. No es una medida exacta, pero es muy aproximada, ¿no? Tal vez nos sirva para, pues, hacer una medición más o menos, ¿ok? Pero pues, si vamos a comprar algo, pues sí, como que no es muy conveniente que nos midan con eso. ¿De qué otra forma medimos con las partes del cuerpo? Con los dedos, bueno, con el pulgar, ¿Con el pulgar? lo que es una pulgada. Ok. Las mamás tienen una técnica muy buena para medir la temperatura. ¿La conocen? Cuando llegas todo rojo, todo acalorado, ¿cómo te miden la temperatura las mamás? Con la mano. Te ponen la mano aquí, ¿no? Sí. Y uno, hasta pareciera que aquí van a aparecer los números con la temperatura que traes. Bueno, existen otras técnicas también que utilizamos para medir con las partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando no sabemos la talla de la cintura de un pantalón, ¿cómo la medimos? Igual con el brazo. No al codo. Con el codo, ¿no? Lo metes así en la cintura del pantalón y si cabe muy bien tu brazo, quiere decir que sí te va a quedar. Yo no creo en eso, profe, porque todos tenemos el brazo del mismo largo. La pasa de diferente ancho. Yo tampoco, le voy a decir por qué. Porque imagínese que, pues, lo metes, te queda, ¿no? Y a lo largo de, no sé, de 2 años, pues tú subes considerablemente de peso. ¿Tu brazo también va a crecer? No,
Imagínate, ya casi te arrastraría en el piso, ¿no? Como los A ver, orangutanes. por ejemplo, una embarazada tiene el mismo largo de brazo. O le crecen los brazos. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Bueno, existe otra técnica para medir la cintura de los pantalones, no sé si la conozcan, es que agarran el pantalón a lo ancho y se lo ponen así como capa y se lo cierran aquí. Se supone que si cierra aquí, si te queda. Podría ser que esa técnica sea más creíble. ¿Por qué? Pues porque si adelgazamos, nuestro cuello también adelgaza. Y si subimos de peso, pues el cuello también se hace más grueso. No digo que sea correcta esa técnica, pero sí, podría ser más aproximado, más creíble que el del brazo, ¿no? Bueno, entonces a lo largo de todos esos tiempos, el hombre utilizó partes de su cuerpo para medir, pero después, como les decía, empezó a generar instrumentos, ¿sí? Para esa medición. Donde hubo problemas fue en los patrones de medición, ¿sí? Para eso después se inventaron las magnitudes físicas y se utilizaron ¿sí? 3 magnitudes. Y el primer sistema de medición que hubo fue el sistema internacional, el cual utilizaba para la longitud el kilogramo, para la longitud utilizaba el metro, para la masa el kilogramo, y para el tiempo el segundo. Después apareció el sistema sexagesimal o CGS, que utilizaba para la longitud el centímetro, para la masa utilizaba el gramo, o utiliza el gramo, y para el tiempo el segundo. Y existe un tercero, que es el sistema inglés, que utiliza el pie, para la masa utiliza la libra, y para el tiempo el segundo. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 sistemas fundamentales que se utilizan en la vida cotidiana. ¿Cuál de los 3 utilizamos nosotros? El internacional ¿El internacional? o sí, ¿no? ¿Me podría decir cuál es la talla de su zapato?
Ah, ok, entonces es el sextimal. ¿Eh? Entonces es el sextimal, ¿El sexagesimal? sí. Bien. ¿Me podría decir, por favor, su estatura? Pues todos, ¿no, profe? ¿Mande? Todos, ¿no? Todos. Utilizamos los tres de acuerdo a nuestra conveniencia o de acuerdo cómo se nos facilite Necesidades. expresar una medida, ¿sí? O una cantidad. Si nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuál es mi estatura? Casi siempre se dice, yo mido 1,70. Estamos modificando nosotros y estamos utilizando el sistema internacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1,70, si lo expresamos correctamente, sería 1,70 metros, ¿sí? Pero como se sobreentiende que siempre lo expresamos así, pues todo el mundo ya lo entendemos de esa manera. El 1,70 sería 1,70 metros. ¿Por qué no decimos 170 centímetros? Bueno, porque lo correcto sería pues, mejor decir 1.7. Bueno, es que yo digo que es más fácil, porque luego sí también se confunden, bueno, sí, bueno, confunden las personas porque les digo, pues 1.7 o después le digo 170, pero sí, como que las confundo. Exacto. Entonces, sí, Al momento, a lo mejor tú tienes claro el concepto de que para ti sería lo mismo decir 1,7 metros que decir 170 centímetros. Cada vez sí, que se lo estás diciendo, se le enreden los conceptos, digamos, no lo puede entender. sí. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a la tienda y compramos jamón. ¿Cómo lo pedimos? Por gramos. También depende de la economía, ¿no? Bueno, depende de lo que vaya a hacer, porque no creo que quieras 10 kilos de jamón. Exactamente. Del hambre. También depende del hambre y de la economía. Porque, por ejemplo, pues si traemos suficiente dinero, decimos, ¿me da un cuarto de jamón? Estamos hablando de un cuarto de ¿qué? De kilo. Un cuarto de kilo. Si la economía no es la adecuada, podemos decir, ¿me vende 100 gramos de jamón? Ya estamos utilizando el sistema sexagesimal, ¿cierto? Entonces, también va a depender de las circunstancias en las que estemos nosotros haciendo la medición. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento utilizamos nosotros el sistema inglés? Bueno, yo lo ocupo para los tornillos. Para los tornillos.